Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy la historia de San Andrés Apóstol del siglo I. Pongamos atención, mis hermanos, ya que este es un apóstol de los seguidores de nuestro Señor Jesús, de los primeros que anduvieron con Jesús, ¿verdad? De los primeros mencionados en las Sagradas Escrituras. Así es que estemos pues atentos y abramos nuestro corazón. Dice así: San Andrés, cuyo nombre significa varonil, nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esa ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y al ver pasar a Jesús, cuando volvió del desierto, después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora y el sitio donde estaban cuando Jesús les dijo: «Vengan y verán». Esa llamada cambió su vida para siempre. Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevaron a donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Al principio Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle siempre que podían y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y síganme». Y ellos, dejando a sus familias, a sus negocios y a sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de almas». El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía los 5 panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por 3 años. En el día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, dice: «Al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º Evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo: «Debes escribirlo, y que los hermanos revisen lo que escribas». Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X, y que allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó: «Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro». Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarás junto a mi maestro en el cielo. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio cruel de Nerón. Dichoso tú, querido apóstol Andrés, que tuviste la suerte de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús. Pídele a él que nosotros le seamos totalmente fieles en todo, hasta la muerte. Amén. En esto se conocerá que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. Esta es la historia de San Andrés. Este era discípulo de San Juan Bautista, al igual que Juan el Evangelista. Y cuando vieron que pasó Jesús por allí, cuando estaba recién llegado del desierto, cuando él
tuvo todas esas tentaciones del demonio. Dice la historia que San Juan el Bautista exclamó cuando pasó por ahí: ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos escucharon esto, lo siguieron a este maestro. Se dieron cuenta que esas palabras que San Juan Bautista les había dicho a ellos eran una realidad, ya que consideraban también a San Juan Bautista como un verdadero profeta. Entonces, cuando siguen a Jesús, Jesús se vuelve a ellos y les pregunta que qué es lo que buscan. Jesús no a todas las personas les invitaba para que lo siguieran, para que anduvieran con él. Pero estos dos, cuando lo iban a escuchar, cuando él hablaba de sus mensajes, cuando Jesús daba sus sermones, ellos se emocionaban mucho, ¿verdad? Y en una de esas veces que ellos estaban remendando sus redes, estaban alistándose, yo me imagino que para ir a pescar de nuevo, Jesús llega y les pide que lo sigan. De inmediato dice esta historia y también el Evangelio, que dejaron todo, incluyendo la familia, y lo siguieron. No dudaron de seguir a Jesús. Es algo que ojalá nosotros, al igual que estos apóstoles, le siguiéramos a Jesús de todo corazón. Le siguiéramos a Jesús con el alma. Porque a veces, mis hermanos, nada más estamos en el templo o estamos siguiéndole a Dios, nada más porque la gente se dé cuenta que estamos por ahí de servidores. No, debemos de seguirle de todo corazón. Hay veces que a muchas personas les hacen malas caras allí los mismos servidores. Y con esas malas caras ya ellos ya no regresan al templo, ya ellos ya no regresan buscando a Jesús. No debe ser así la cosa, mis hermanos. Nosotros no vamos siguiendo a los servidores, no vamos siguiendo a los que allí están enfrente, ¿verdad? Porque si vamos por eso, estamos fritos. En realidad, al que vamos siguiendo es a Jesús, a nadie más. Y estos dos hombres dejaron todo. Lo dice aquí en esta historia de San Andrés, y también en el Evangelio nos lo cuenta de la misma manera. Entonces, ellos, los apóstoles, le pidieron a Juan Evangelista que escribiera ese Evangelio, ¿verdad? Y ellos después iban a examinar todo lo que él había escrito para ver qué faltaba, para ver si él lo había hecho bien. Y vemos cómo este Evangelio es uno de los más importantes, mis hermanos, porque él sí anduvo con Jesús. Los otros fueron recopilando información de las personas que miraron a Jesús o que recibieron algún milagro o que estuvieron allí en el momento de su nacimiento y todas estas cosas. Pero San Juan Evangelista, este hombre, anduvo con Jesús, anduvo siguiéndolo. Él presenció muchos de sus milagros, la mayoría yo diría, incluyendo aquella vez que se estaban hundiendo en esa balsa. Ese también fue un gran milagro y también estos apóstoles lo presenciaron. También otro de los milagros que nos narra aquí esta historia es el de la multiplicación de los panes y los peces, que este Andrés fue el que le llevó al muchacho que tenía los 5 panes. Fue y se lo llevó a Jesús para que él los multiplicara y así pudieran comer todos los que se encontraban allí. Este fue un milagro, mis hermanos, tan hermoso que cada que yo escucho, ¿verdad?, de este nuestro Señor Jesús, que hizo tantos milagros visibles, porque fueron visibles. ¿Cómo a tanta gente poderle dar de comer con tan poca comida? Mucha gente que, si tenemos fe también hoy en la actualidad, si nosotros, cuando tenemos muchos invitados para una fiesta, cuando vemos el gentío que llega y que miramos la comida y que decimos en nuestro interior, no vamos a completar, no vamos a acabar. Pero cuando le pedimos a Dios que Él multiplique aquella comida, si se lo pedimos de todo corazón, si se lo pedimos con el alma, Dios nos multiplica aquella comida y así podemos dar hasta saciarse a todos nuestros invitados. Es que Dios, mis hermanos, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, pero Él sabe que lo estamos haciendo desde lo más profundo de nuestra persona, de nuestro ser, Dios lo sabe. Dios conoce tu interior, en qué apuro tú te encuentras y no te abandona. Dios está allí para sacarte adelante. Pero no hay que tener ni la menor duda de que así lo es. Estos hombres
que no dudaron de que era el Mesías, de que era el que iba a venir para salvar al mundo, ellos nunca lo dudaron. Aún sabiendo que muchos otros discípulos criticaban a Jesús de sus conversaciones, lo criticaban porque sabían de dónde venía. Muchos sabían que era hijo de María y de José, y se lo refregaban en su cara a Jesús. Pero sin embargo, hermanos, todo eso estaba escrito por los profetas, que el Mesías vendría de mujer, nacería de una virgen, y así sucedió. Ellos lo sabían también, y sabían que les iba a enseñar todas las cosas nuevas que Dios quería que ellos siguieran. Palabras venidas de Dios, palabras que nuestro Señor Jesús les transmitió al pueblo de los judíos para que ellos le siguieran a Él, le siguieran de todo corazón, porque Dios envió a su Hijo al pueblo de Israel para que ellos lo siguieran. Pero sin embargo, hermanos, los únicos que sí creyeron en Jesús vinieron siendo sus apóstoles y muchos otros discípulos que anduvieron con Él también, que no eran apóstoles, pero que Jesús no les había invitado para que anduvieran con Él públicamente como los apóstoles. Los únicos a los que Él invitó, nosotros ya los conocemos, ya sabemos quiénes fueron, y Andrés fue uno de ellos. San Andrés, apóstol, que desde la primera vez que miró a Jesús, se dio cuenta de que Él era el Mesías, era el que el mundo estaba esperando para que nos salvara, para que nos diera la sanación, la salvación de nuestros pecados y ser nuevos en el reino de Dios. Esa es la invitación que nosotros tenemos que hacer a otros hermanos que están totalmente perdidos en este mundo. Anunciémosles pues sin detenernos, porque eso tiene que ser anunciado. Muchas personas no conocen de Dios y hay que enseñarles que existe un Dios que nos da sus ayudas y nos da sus gracias para seguirle de todo corazón. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.